Dijimos que la Edad Media se caracteriza porque no hay desplazamientos o hay muy pocos desplazamientos. La mayor parte de la población no se distancia en un radio más de 30 kilómetros de donde nació en toda su vida. Sí se desplazan en cierta forma los grupos en el poder, pero una excepción a estos desplazamientos son las peregrinaciones. Las peregrinaciones son recorridos que realizan personas motivados por sus creencias religiosas y se dirigen a distintos lugares. Los más importantes dentro de la Europa medieval es Santiago de Compostela, el camino hacia Santiago de Compostela y la peregrinación a Roma. Estos desplazamientos llevaban mucho tiempo, meses y en algunos casos años. Pensemos en caminos casi intransitables y ningún tipo de posibilidad de alojamiento. Sí se desarrollaban distintos puntos donde los peregrinos se detenían y muchos de ellos estaban ocupados por instituciones religiosas que eran los monasterios. En ese sentido, los monasterios eran otros de los asentamientos que se producían en el área rural, ya dijimos los castillos, y el otro asentamiento que es interesante para investigar son los monasterios. En ese sentido, los monasterios ocupan un lugar muy importante dentro del espacio rural de la Edad Media. ¿Cuál es su origen? Bueno, el origen de los monasterios se remonta a Egipto, un Egipto que desarrolla el cristianismo más o menos en el año 300, aproximadamente 400, y grupos de personas religiosas se alejan de las ciudades, se establecen en áreas rurales, alejadas de la civilización, para tener una vida más cercana a lo que le dicta la religión. En un principio estos individuos que estaban solos se empiezan a agrupar de a dos o tres y finalmente empiezan a constituirse monasterios. Esta institución se desplaza luego a Europa y se establecen en toda la Europa cristiana. Por lo tanto vemos que son asentamientos de personas que dedican su vida a la religión. Esa vida lleva como principio fundamental la oración, o sea, el rezo y la contemplación, la meditación, podríamos decir, en términos actuales, pero también una parte de su vida la dedican al trabajo, porque consideran que mediante el trabajo también es una forma de acercarse a Dios. Entonces vemos su tiempo dividido en dos partes, una parte a la oración y otra parte al trabajo, o sea, en honrar a Dios a través del trabajo, el trabajo manual, el cultivo en la tierra, la cría de animales y también algún otro tipo de producción. Y la tercera parte de su tiempo está dividido en el descanso. Por lo tanto, vemos que se va construyendo lentamente una división del tiempo dentro del monasterio en tres momentos: el descanso, la oración y el trabajo. Poco a poco estos monasterios van creciendo, van aumentando el número de integrantes religiosos y empiezan a tener un mayor impacto hasta que finalmente se generan instituciones que tienen miles de religiosos que están trabajando, orando y tienen por lo tanto un impacto muy fuerte dentro de lo que es la construcción espacial del área rural en la Edad Media.
Dentro del trabajo que realizan los monjes en un monasterio, una parte importante es el copiar manuscritos. Los únicos que leen el latín durante la Edad Media son los religiosos, por lo tanto las instituciones cristianas se convierten en reservorios de la cultura que desarrolló la antigüedad griega y romana. Y una función importante de estos monasterios fue copiar y preservar la cultura romana en forma de códices y de textos. Parte de ese trabajo era el preservar esos textos. Por otra parte, también se dedicaban a cultivar la tierra y aplicaban técnicas que habían desarrollado en el Imperio Romano, o también innovaban en distintas técnicas. Por lo tanto, se convirtieron en verdaderos laboratorios de experimentación. De hecho, un crecimiento que se produce en la producción agrícola en la Edad Media surge de técnicas que vienen de los monasterios, que es, por ejemplo, rotar los cultivos. Habían visto que si sembraban año tras año en la misma parcela un mismo cultivo, por ejemplo trigo, cada año la producción era menor. Entonces practicaron lo que era la rotación de cultivos, cultivar un año y dejar descansar otro año a la parcela, y así obtenían mejores resultados. También hubo desarrollos en lo que respecta a los instrumentos de labranza, cómo resolver la dificultad que generaba cultivar utilizando animales y que el instrumento que arrastraba el arado estuviera apoyado en la garganta del animal. Entonces desarrollaron pecheras y aparecieron todo un conjunto de técnicas que fueron en inicio desarrollados en los monasterios y posteriormente se expandieron al resto de la sociedad. Por eso hablamos de verdadero laboratorio. Otra actividad que aparece es la traducción. Muchos de los textos que llegaban a manos de los monjes se encontraban en otros idiomas, por ejemplo el árabe. Entonces lo traducían al latín y podía de este modo tomar contacto con estos textos distintos estudiosos. Y los libros que desarrollaban no solo estaban escritos, sino también estaban iluminados. Esta iluminación era incluir dibujos a medida que iban escribiendo y por lo tanto se enriquecía el libro.